tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy miércoles en este su programa Tiempo de Renovación. Don José Pantaleón, Misael María y Yesenia Castillo, estaremos con muchas informaciones. Don Pantaleón, tantos temas y a propósito de esta... Buenas tardes. Buenas tardes a todos, sí, vamos a empezar. Buenas tardes, ¿cómo están? Iba a seguir como decimos. No, está bien, está A bien. veces ríe. Está bien que esto es en vivo, como dice Víctor. Sí, así esto es vivo siempre. Es la Cuando notificación de llega tarde, Víctor. esto es vivo. Esto es en vivo. Y decíamos que a Qué bien. propósito muchas informaciones, pero un día memorable, el día de hoy, Eso sí es verdad. esa gesta patriótica, la Revolución de Abril de 1965, que dicen los historiadores que ha sido la más trascendental que ha tenido nuestro país por tratarse del país Por lo menos del siglo XX, del ¿no? siglo XX. Bueno, y si tú la ves, porque fue la de contra Haití, ¿tú me entiendes? O sea, es por tratarse, aunque ellos dicen, aunque nos vencimos, tampoco nos vencieron. Entonces es algo muy, como dice... Bueno, muy trascendental, como tú memorable. dices. Es trascendental, solamente el hecho, Juan Yesenia, Bosch y que usted explica. debe saberlo, solamente el hecho de que Estados Unidos tuviese que enviar 42,000 marines a la República Dominicana para poder aplacar la rabia y la forma de pelear de los dominicanos, indica el grado de importancia que tuvo lo que uno dice revuelta, y no es revuelta, porque si hubiese una revuelta, no toma el la Estado de Estados trascendencia Unidos que no ocupa, envía, no se ocupa. Aunque no se tuvo ocupa. varios aspectos realmente. Sí. La revolución, aunque ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero esos aspectos, porque originalmente fue una revuelta militar para reponer un gobierno constitucional. Cívico militar, sí. Posteriormente se convierte en una guerra civil, cuando entra en juego un sector de la Fuerza Armada con el pueblo dominicano y otro sector de la Fuerza Armada apoyando la constitucionalidad. Y después se convierte en una guerra patriótica. En una guerra patriótica. Cuando los Estados Unidos invaden el 28, ya tiene otro carácter, la revolución. Ya habría que decir que es muy interesante porque Juan Bosch permite analizar esos acontecimientos. Que Juan Bosch, eso es lo interesante de don Juan. Y decíamos que ese es el acontecimiento quizás más importante del siglo XX, ya que Juan Bosch lo relaciona con la restauración de la República. Es decir, cuando el pueblo dominicano, ya como pueblo dominicano, retoma ya su independencia en el 63. Sí, era muy interesante. Así que uno puede ver los acontecimientos y conversar un poquito ya más amplio ahorita. Sí, por lo que sobre ese dice, tema. tiene mucha razón. Fue trascendental y si nos podemos investigar los hechos de esa misma característica del siglo antepasado, no solamente del siglo XX, sino también del siglo XIX. Nos encontramos en la República Dominicana, fueron otro tipo de manifestaciones, excepto naturalmente pero la guerra de que se luchó restauración contra el imperio precisamente la guerra de español. restauración, que fue un acontecimiento que incluso en términos de cultural, en términos del tiempo, como el propio plantea Juan Bosch, precisamente la guerra de restauración y posteriormente España, que fue, decía Juan Bosch, nunca, todavía fue la primera vez que un sector de la población que no existía, que todavía no se había manifestado, que era la incursión de la pequeña burguesía en los procesos históricos. Y fue precisamente eso, porque Juan Bosch decía, no, si importante fue la independencia en el 44, todavía no éramos dominicanos como tal, ahora estamos luchando como patriotas, por un territorio que fue la guerra de restauración. Sí. Bueno, ahí está, la historia recoge todo. Sí, vamos a darle ahorita un poquito más, porque hay personas que están tratando de empañar. Hay personas que se olvidan también. Perfecto, están empañadas además. Y comparan. Y no usan la historia para nutrirse de ella y poder esclarecer el presente y ponerle luz al futuro. Sí. El presidente hoy dio ayer, un escrito muy
Sí, hubo memorando. una no, Excelente. no, eso la excelente, tenemos eso aquí fue- como buena noticia. Así es. Después que Las continuemos, efemérides de don después de las Pantaleón, efemérides, así sí, es. Yesenia. Y dígame que tenemos hace mucho tiempo, un día como hoy. Bueno, pues si eso es lo que usted quiere, siendo hoy miércoles 24 de abril del año 2019, faltan 251 días para que llegue el año 2020. Hoy es día de los ayuntamientos. Entonces, como es día de los ayuntamientos, ese día está dedicado a que en el año 1494 se iniciaron los trabajos de la recién fundada Villa de la Isabela en Puerto Plata. Entonces, que hoy es jurisdicción de Puerto Plata, ¿verdad? Se formó el primer ayuntamiento que fue instalado por los españoles en el Nuevo Mundo. O sea, eso no se conocía. El primer ayuntamiento, exactamente. Entonces, como hoy fue ese día que se iniciaron los trabajos del primer ayuntamiento en la Isabela, pues por eso se llama, Por eso celebra hoy el día se de conmemora los ese día. ayuntamientos, exactamente. Entonces, los ayuntamientos es la primera institución real existente en el Nuevo Mundo, traída como es natural desde España. Los ayuntamientos han jugado a través de la historia de la República Dominicana un gran rol. Entre ellos es de la administración de las comunidades, la administración de tanto en la provincia, porque en la provincia existe lo que llama el gobernador, que es la delegación de la autoridad del presidente de la República, pero en los municipios cabecera, en los municipios cabecera, en los demás territorios que existen en la República Dominicana, todo hay entonces ayuntamientos. Me parece que hay 194 sí, o algo así, sí, ayuntamientos y juntas municipales, que son también, si llegan a los dos, ya son directores. Son directores. De manera que felicitamos naturalmente a los síndicos, a los regidores, a las juntas municipales y a todos los que tienen que ver con la administración de las ciudades de nuestro país. Es algo realmente, no sé si triste o cómo llamarlo, pero nosotros no hemos visto hoy ningún ayuntamiento, ninguna conmemoración, nada que se diga se está celebrando el Día Nacional de los Ayuntamientos. Y no nacional, porque es ya internacional, porque es celebrando la fundación del primer ayuntamiento en el Nuevo Mundo. Ojalá ayuntamientos puedan lograr iniciar un proceso de la importancia que tiene ese poder del Estado y el poder de la comunidad. Entonces, eso es en relación al ayuntamiento. Entonces, en el año 1965, ya esto también en los hechos que fueron, que ayer fueron noticias y son parte de la historia, en 1965, un día como hoy, estalla la Revolución de Abril, protagonizada por acciones político-militares, diríamos ahora cívico-militar, dividiendo la capital en dos segmentos. Los constitucionalistas, defensores del retorno del profesor Juan Bosch al poder, y los llamados oficialistas, defensores del depuesto triunvirato. Naturalmente, defensores del triunvirato, pero realmente eran los defensores, se convirtieron en los defensores de la intervención norteamericana. 1984, un movimiento popular considerado espontáneo, moviliza a los barrios de la zona norte del Distrito Nacional y se extiende por toda la capital en protesta por el aumento de precios de los artículos de primera necesidad, provocando centenares de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. La poblada. Esto es lo que se llama la poblada. La poblada.
La porra de Jorge Blanco y Peña Gómez. Jorge Blanco y Peña Gómez, sí. Ahí sí se manifestó el pueblo. Ahí se manifestó el pueblo. Cuando el pueblo sabe que algo no le está favoreciendo, tiene forma de demostrar su descontento. La imposición del neoliberalismo, lo hemos dicho aquí, esa fue la entrada real y la imposición del neoliberalismo, que inició con la receta del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Sí, y el gobernador del Banco Central. Todo eso, esas, ¿no? Y ahí, esa receta las no, y todo eso, ahí fue que empezó incluso la independencia de la economía, y los bancos centrales pasaron a ser instituciones autónomas que se rigen fundamentalmente por la política del Fondo Monetario Internacional. Sí. Es decir, son instituciones muchas veces supranacionales. Y siguen dando recetas todavía. Exactamente. Por lo menos aquí no han podido en estos 8 años. Así es. Sí, es muy interesante. El fondo aquí no está con mucho fondo, pienso yo. No. Porque como policía monetaria internacional que es, aquí ha tenido que frenarse un buen poco. Y reconocer el buen desempeño de nuestra economía, sí. Exactamente. Pero eso es el asunto. Si hay mal desempeño, ellos de eso se aprovechan y dan la receta que en verdad a ellos les conviene. En el año 1705, la flota inglesa rompe el cerco de Gibraltar, provocando que el ejército franco-español levantara el estado de sitios estadounidenses en el sitio. Ronald Reagan levanta el embargo de trigos impuesto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 1996, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, promulga la ley de antiterrorista y de pena de muerte, efectiva AEDPA, en sus siglas en inglés, después de los atentados del 1993 contra el World Trade Center y Oklahoma City en el 1995. Y en 1999 la OTAN celebra en Washington su 50 aniversario con una cumbre de gobernantes en la que se aprueba el nuevo concepto estratégico de la organización. En el 2006 el presidente George W. Bush admite que Estados Unidos ha cometido errores en Irak, pero que la decisión de invadir ese país para derrocar a Saddam Hussein fue acertada. En 2008, la revista americana Journal Human Genetics publica un estudio genético mediante el cual se establece que la raza humana estuvo a punto de desaparecer de la faz de la Tierra hace unos 150.000 años. Ojalá no se repite ese asunto. Y en el 2015, este último hecho, en Estados Unidos, el Departamento de Defensa anuncia una nueva forma de seguridad cibernéticas del Pentágono para trastornar las redes de mando y control de un adversario, infraestructura crucial relacionada con actividades militares y capacidades de armamento. Eso es una nueva forma que Estados Unidos. Bueno, Yesenia, Misael, con este último hecho, damos por terminadas las efemérides. Así es, don Pantaleón. Hay que hablar de encuestas que siguen saliendo a propósito de todo ese ambiente político, donde también el presidente del PRD, según dice el presidente, Guido dice que no, Miguel Vargas Maldonado convocó a la comisión política de esa organización política, están reunidas en el Hotel Sheraton de la ciudad con la supervisión de la Junta Central Electoral. Tienen varios puntos en agenda, entre lo más interesante está una rendición de cuentas que va a dar el presidente de ese partido. También se va a conocer y decidir sobre el cronograma de trabajo que seguirá la organización política. También se decidirán sobre asuntos legales y estatutarios de conformidad a las atribuciones que le confiere a esa comisión política decidir y conocer al respecto. Y los puntos libres. No se ha dicho que si se tratará lo relacionado al Tribunal Superior Electoral, pero a propósito de esta convocatoria que decía uno de los miembros de esa organización política, Guido Gómez Mazara, que no tenía autoridad el presidente de la Junta Central Electoral para convocar. Pero hace unos días, cuando él convocó. Bueno, la Junta está ahora mismo supervisando. Entonces parece que tiene legalidad
porque no cree uno que entonces la Junta enviara representantes para ver cómo es el desenvolvimiento de esa reunión y si los miembros de la comisión política de esa organización estarían ahí presentes, conociendo los puntos que de alguna manera tendrán algún carácter de legalidad en ese caso, si se aprueban. Sí, a mí me parece que Guido no es presidente ni miembro de la Junta Central Electoral. Y además, debo decirle que para mí las acciones de Guido Gómez Mazara son erráticas. Tanto que llevó a una persona al otro día a protestar, por cierto, por el mismo caso actual. Cayeron todos presos. Y cayó preso él y los demás que estaban con él. A mí también me parece que antes de esa reunión, el PRD lo que debía haber hecho es simple y llanamente apelar la decisión del tribunal. Pero también la apelaron. Bueno, pues, como la apelaron, que yo no sabía. Es un proceso, así es. Como la apelaron, pueden seguir funcionando. No hay nada que invalide lo que ellos están haciendo, porque desde que se apela una decisión de un tribunal, ya todo lo que se ha decidido sobre ese caso queda en un limbo. Nulo totalmente, porque hay que iniciar nuevamente un proceso en una instancia superior. Y si ellos hicieron eso, entonces no hay absolutamente, Guido, qué hacer, sino esperar, y más si la Junta ha intervenido, es porque, como dice usted bien, Yesenia, tiene razón al hacerlo, ilegalidad. Pero realmente dentro de y esto le da mucho mayor peso a las decisiones que está tomando el PRD, porque una de las cuestionantes quizás del mismo decisión que tuvo el Tribunal Superior Electoral de que no hubo quórum de la comisión política o de comisión ejecutiva de ese partido. Y hasta ahorita, a las 3 de la tarde, según los datos de la propia o de la Junta, no, que daba un dirigente del PRD, era que había más de un 70% ya del quórum establecido para esa reunión. Es decir, que si esa era una de las parte de la sentencia para anular la convención del PRD, entonces esto está demostrado que si la propia Junta Central Electoral decidió enviar delegados técnicos a eso, tiene que entonces tener algún tipo de valor. Irá con la lista en la mano, valor jurídico y el estado que tienen ellos previamente que han sometido a la Junta. Entonces eso es correcto. Correctísimo. Entonces hay que esperar realmente Guido Gómez y el grupo de dirigentes que está definitivamente no se sienten ni por razón ni por convicción PRDistas. Entonces si ya no son PRDistas, Guido, lo más sensato, lo más justo, lo más honesto de una persona que no se sienta que es parte de un partido es salir de ese partido. Si ya no tiene ninguna coincidencia ni ideológica ni metodológica, si cree que el propio presidente de su partido es un negociante, que los compañeros de su comité ejecutivo no representan a nadie, bueno, vete, es mejor irte. Seguro. Eso es honesto. Juan Bosch, por ejemplo, cuando tuvo que irse de ese partido, se fue y le dijeron 20.000 veces Peña Gómez que regresara, que incluso que él se iba a ir, Peña Gómez. Fuera del país. Si Juan Bosch regresara al PRD, él se iba a ir fuera del país. Y Juan Bosch dijo, no, es que yo no vuelvo a ir, no es un problema personal, no es un problema de Peña Gómez, de quien fuera, sino que ese partido cumple su misión histórica. Y yo estoy formando otra organización. Sí. Y así lo hizo. Y no volvió más nunca al PRD. No, exactamente. Sí, y hasta ahora las decisiones en las diferentes organizaciones políticas se toman aplicando el centralismo democrático. Las mayorías deciden y las minorías se subordinan a las decisiones de la mayoría. Entonces, se ha visto también en el Partido de la Liberación Dominicana que las líneas políticas parece que no se están, en este caso de las mayorías, se están respetando. Y hay una minoría que sí toma decisiones también diferente a lo que traza la decisión de mayoría. La mayoría. Su decisión principal. Ahora eso ocurre cuando se relaja al interior de la organización la disciplina. Sí. Y relajarse la disciplina, entonces
ocurren esa forma de que cada quien se cree dirigente, jefe, omnipotente, porque esa es una de los indicadores de la baja pequeña burguesía cuando actúa, que no le importa la autoridad y se creen ellos. Sí, la disciplina, definitivamente. Disciplina bueno, ahora vamos a ver, Ahora el 27 de este mes está convocado la mayor autoridad del PLD, que es su comité central. Bueno, esa no es la mayor Sí, autoridad. entre Congreso, entre Congreso y Congreso, es la mayor autoridad, el comité político es parte del comité central. Entre Congreso y Congreso, porque la mayor autoridad es el Congreso. Pero habría que esperar un Congreso es el comité central. Correcto. Entonces está convocado para este próximo domingo, sábado, 27, 623 en la Casa miembros. Nacional del PLD. Sí, que lleva el nombre de un gran compañero, amigo, comandante, bienvenido. Sandoval. Bienvenido Sandoval. Así es. Bueno. Hay una convocatoria, no sé si alguien la tiene por ahí, no sé si vamos a hablar de ese tema. Si es No, que viene, puede poner, sí, vamos a porque ver estaremos rápidamente hablando para que de... Hay una convocatoria ya firmada por el secretario general del partido y el presidente, que incluso se comentaba en esto ahora, que posiblemente haya una reunión, o esté reunido, o se reunieron en el día de ayer, Leonel Fernández y Reinaldo. Otros dicen que hubo una reunión entre Leonel Fernández y Danilo Medina. Y Reinaldo siempre sirve de intermediario. Yesenia, usted que es la persona que tiene mayor vista, pienso yo, ¿verdad? Por ser la más joven. Bueno, aquí. dice Partido de la Liberación Dominicana, servir al partido para servir al pueblo, convocatoria extraordinaria. Por este medio y en virtud de lo acordado por el Comité Político, en reunión celebrada el día 1 de abril del presente 2019, año 2019, estamos convocando de manera extraordinaria a los compañeros miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para el día sábado 27 de abril 2019 a las 11 horas de la mañana en el Salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana PLD, ubicada en la Avenida Independencia número 401, esquina Cervantes, sector de Gasco de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los fines de conocer como único punto de agenda conformación de la Comisión Nacional Electoral. Eso es la fecha donde cuando se emitió, así es. Único punto para los que especulen. No sabremos si habrá turnos libres y realmente eso de único punto. La agenda. De único punto no es es el único punto en la agenda actualmente. Pero la agenda no es obligatorio. No es obligatorio. A solicitud no, de cualquier miembro de los 623 que estén ahí, somete un punto y se apruebe por ser primera secundada y aprobada por la mayoría. Por ampliar la agenda, porque inclusive las agendas son todas flexibles de ser modificadas en el momento en que se va a conocer. Así es. Tenemos la encuesta, como decíamos, que se publica en el día de hoy, la CID. Publica una encuesta de un estudio realizado a 1.195 encuestados y realizado del día 11 al 24 de abril hasta el día de hoy. Dice que tiene un margen de error de más o menos 3% y una confiabilidad de un 95%. En esa encuesta dice que el 51% de la población favorece la reelección del actual presidente de la República, Danilo Medina, mientras que el 36% no la favorecen. De la pregunta, ¿qué cree usted si que conviene más al país? El 60% de los encuestados respondió que la continuidad de Danilo, el 27% respondió que el retorno de Leonel Fernández. También indica que el 55% de los encuestados dice que el mejor presidente que ha tenido el país es Danilo Medina, el 23% Hipólito y el 22% Leonel Fernández. Oye, Hipólito por encima de Leonel. Según los datos de las encuestas, si Danilo Medina no se reelige, la vicepresidenta
Margarita Cedeño de Fernández, que dijo hace unos días que ella está en la tómbola también, sale como favorita para las elecciones del 2020 con un 34%, ganándole a su esposo, el expresidente Leonel Fernández, que tiene un 25%. O sea que Margarita le lleva a Leonel un 14%. Lo que yo veo en esta encuesta es que se ve como simple así para un estudio de tantos días, y lo que publican, recoge lo que se publica, es que los otros no ganan en primera vuelta. Ajá. Sí, naturalmente, porque imagínense, es que todo esto es entre amigos, entre familia, porque todo se trata del PLD. Sí. Así ¿verdad? mismo es. E inclusive, estaba oyendo yo esta tarde que de estos analistas, que son más que analistas, dicen que un signo de autoritarismo es la existencia de la no existencia de oposición en la democracia. Okay. Eso es autoritarismo. O sea, son tantas, es tan perdido que está este panorama, en este panorama están perdidos la gente, y especialmente los analistas políticos, los politólogos, que más ya han dejado de salir, sí, ya no hay a decir que el problema del autoritarismo y que existen visos de autoritarismo en esta democracia. Sí. Entonces comienzan, es más, uno llegó tan lejos a decir que la democracia necesita la oposición, cierto. Ahora, que cuando no hay oposición, entonces hay autoritarismo. Entonces, pero no debe ser. Pues él lo dijo. ¿Y el pueblo? Él lo dijo con toda la naturalidad del mundo. Entonces, si hay oposición, si no hay oposición, hay autoritarismo. Pero además, si un poder del Estado habla o dice o participa algo en otro poder del Estado, también es autoritarismo, no sabiendo que es indispensable. Existen tres poderes para a la vez entre los tres gobernar y dirigir el Estado, porque no pueden ser aislados. Tiene que haber obligatoriamente un vínculo entre los poderes del Estado, porque hoy entonces... No, pero también tendríamos entonces que replantear todo el concepto de lo que plantea la propia Constitución, de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, de la potestad que da el presidente para convocar a eso, a renovar a los jueces, todas esas cosas. Entonces habría que quitar todos esos poderes, todo eso, y dárselo, qué sé yo, a otro poder nuevo que se invente, para quitarle, y no seamos incluso, porque también puede ser así, pasar de un sistema presidencialista, fundamentalmente de democracia representativa, puede pasarse a otro, qué sé yo, una monarquía, o un parlamentario. Todo eso tendría, pero también tendríamos que modificar la Constitución. Modificar la Constitución también para eso. Y dárselo entonces. Precisamente. Entonces, eso es lo que muchos plantean, porque si los gobiernos ahora, si el presidente, si el PLD, como se ha dicho, lo que ha adquirido como poder político ha sido de manera usurpada, no ha sido. Fue producto de elecciones libres y democráticas, aunque algunos partidos pequeños, muy pequeños, o y algunos que otros que hicieron un coro ahí y dijeron no reconocemos esas elecciones, pero amén. Eso no significa que porque usted no las reconozca no sean válidas. Así es. Y uno ve, don Pantaleón, a propósito que usted habla de dictadura y de del autoritarismo, cómo los diferentes precandidatos, en este caso el PRM, que llama una marcha, una protesta, va a comenzar interesantísimo por la no modificación de la Constitución de la República. Van a luchar por eso. Así es, dice no por el alto costo de la vida, ni por... Bueno, eso es ese tema. Es que no es social. Esos no son temas. No tiene que ver con nada. Lo que pasa es que ese es el problema, que ya esos temas han desaparecido. Es que no le importa a ellos. Y no, y esos temas ya no existen. Esos temas no le afectan a ellos en nada. O sea, ellos no pasan hambre, ellos no saben cómo viven los pobres, ellos no saben tú decir algo ahora mismo, vamos a luchar contra esta forma el hambre,
la necesidad, necesidad la falta de trabajo. Ya eso no son consignas que no la gente no son banderas de lucha. Así es. Y vemos, como dice el precandidato también por Alianza País, porque ya él se autoproclamó, ¿verdad? Precandidato. Guillermo Moreno dice también que tenemos en este país 16 años de dictadura. O sea, los 16 años en que este país ha crecido más, ha habido más inclusión social, se ha universalizado todo en sentido general, ha habido, o sea, estamos hablando de que si uno compara los gobiernos del PLD, todo. Cuando la justicia era un mercado que se vendían sentencias, y se compraban sentencias, eso no era dictadura. Y cuando era por y también cuando la policía era se metía en todo y hacía todo tipo de... Y mataba extrajudicialmente. O desaparecía gente. Exactamente. Eso no era... No. Entonces lo que pasa es que a falta de propuesta, viene todo esto. Yo creo, Yesenia, que vamos a decir que a falta de verdades, viejas mentiras. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Esto le puede pasar a cualquiera. Sé más cuidadoso con tus equipos. No los descuides ni los olvides. Queremos que sepas que aunque la laptop y la netbook tengan un sistema de bloqueo incluido con un usuario y contraseña súper efectiva que no permite que ninguna persona aparte del dueño la pueda usar, no significa que no le prestemos atención. Cuídalas, no las pierdas de vista. Así podemos continuar apoyándote en el aprendizaje. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Ministerio de Educación. Soldados valientes, empezó la revolución a imponernos nuestro principio, se reclama la constitución, descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. En el INAVIE somos bienestar. Continuando con don Pantaleón tiene un tema que tratar a propósito de el anuncio que hace el Ministerio de Educación de la República Dominicana con su ministro a la cabeza, Antonio Peña Mirabal. Está también la presidenta de la ADP, Xiomara Guante. Estuvo también en la comisión representada la directora general de Recursos Humanos, Vivian Baez, sobre la convocatoria para un concurso. Henry Santos, director de gabinete, escoger a los directores de los centros educativos en nuestro país y también para llenar algunas vacantes de maestros que tengan licenciatura en educación y en psicología. Deberán tener un porcentaje de 70 puntos en adelante. Importantísimo esta convocatoria que se está haciendo y los concursos, muy interesante porque no se señalan de dedo.
No, perfecto, Eso o sea, es lo que decimos. eso No se llama es de democracia. dedo ni medalaganariamente ni No, atendiendo no, a no. intereses, es sobre la base de su currículum. Eso es parte para tú de la institucionalidad Eso De la democrática que se ha democrática implementado en del este país. Por Porque ejemplo, antes precisamente era así. Cualquiera, amigo, cualquiera ponme maestro, cualquier profesor, era no, bachiller pónmelo en allí, esa época. quítame aquel, Sí. o cualquiera ahí, incluso cualquier amigo, mira, vete a este lugar, ponte, para que te pongas como maestro allí. exactamente, pues va a haber un concurso para 6.000 maestros. O sea, es una cantidad apreciable totalmente, una cantidad apreciable. Y también esos 170 y algo de directores. Lo que a mí me llama la atención es que el nuevo ministro Mirabal convocó a las personas o a los actores que necesariamente tienen que participar en la puesta en práctica de esa acción, que es la de escoger 6.000 maestros nuevos. Entonces, para mí, antes no se había hecho no había participado especialmente el gremio de los maestros, Sí. que ahora está participando. Eso indica que lo que se haga bien o se haga mal, lo que se haga bien tiene responsabilidad y corresponsabilidad tanto el ministro como la ADP. Si se hizo bien, si se hizo mal, también habrá necesariamente responsabilidad. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Que la ADP, que es la que está directamente ligada al magisterio, tenga que, al adquirir estas responsabilidades, entonces también cumpla con los deberes que esas responsabilidades traen consigo. De manera que esperamos que la ADP, al ser llamada a participar en a ser parte como debía ser y como está haciendo. Claro. Esto es institucionalidad, como bien tú lo dijiste, Misael. Y se mantenga también entonces, esa paz por el bien de la comunidad educativa Sí, y del país. Que la ADP ya haya podido sopesar, reflexionar. Como en efecto vemos que esta señora, Xiomara Guante, ha puesto lo institucional por encima del tema, cualquier tipo de contradicción personal o política que podría tener como el propio ministro. Sin embargo, vemos que está participando y eso es importantísimo, porque todos esos actores son importantes para el buen desenvolvimiento y la tranquilidad y la paz del sistema educativo Así es, dominicano. y hay que decir que el docente es el principal ente activo. Uno habla proceso, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, gestión docente y estudiantes, pero el docente, de alguna manera, aunque se habla de esta nueva forma de educación, donde el docente es un instructor y el estudiante recibe y es el que es el ente principal en este proceso, pero el docente sigue siendo la figura. Seguro que el sí, docente es el que transmite conocimiento, este que te categoriza el conocimiento, ese que indica qué es lo que se quiere lograr, porque hablamos de una revolución educativa, pero tenemos que saber también nosotros cuál es el perfil de ese egresado, qué es lo que se espera en 15 años, cuál es el nuevo hombre, cuál es el nuevo perfil, dominicano que se quiere de aquí a unos 15, 20 años. O sea, qué diferente sería esa sociedad si la comparáramos antes de iniciado todo este proceso con el 4% de la revolución educativa. Hay algo muy importante que dijo el ministro de Educación, es que los pagos parciales que se le hacían a los pensionados o jubilados del Ministerio de Educación, una parte por el ministerio y otra parte por Hacienda, se hará un solo pago, descansarán los pensionados, porque uno dice, el ochelito hay que extenderlo, y aunque se le ha aumentado la pensión, pero siempre se necesita más. Imagínate que cobraba una parte por un lado y una parte por otro, 2 pagos. Qué buena noticia Sí, muy esa, buena, ya tendrán buena. ellos ese problema de recibir la mitad en una partida y la otra mitad cuando Hacienda le desembolsara. Sí, yo quiero hacer una observación, Yesenia y Misael. Cuando esto que estamos hablando hoy, lo decíamos cuando la posición del ex secretario general de la ADP eran no solamente contradictorias, sino que hacían daño a la institución
del magisterio, como también al Ministerio de Educación. Entonces, sabíamos y vimos cómo ocurrió lo que dijimos aquí, que él no iba a poder seguir, seguía a ser así, no era el maestro que iba a ser electo. Sin embargo, como tú dices, esta señora que ha subido ahí como secretaria general, ha puesto de manifiesto su naturaleza de maestra, que era lo que necesitaba y necesita ADP. Con el permiso otra vez. Así mismo. Miren, hoy dice el presidente Danilo Medina, se une al homenaje de los caídos en la revolución del año 1965. Dice, al cumplirse 54 años del movimiento revolucionarios, honramos la memoria de quienes lucharon en esas acciones y de quienes ofrendaron sus vidas por sus ideales. Invito a recordarles con un sentimiento colectivo. El presidente Danilo Medina se unió al sentir del pueblo y honró la memoria de los dominicanos y las dominicanas que lucharon y ofrendaron sus vidas y sus ideales, por sus ideales, en ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la gesta revolucionaria del año 1965, al dirigirse al pueblo dominicano en un mensaje de recordación de ese relevante hecho histórico. El jefe del Estado dijo que al cumplirse 54 años de movimiento revolucionario, honramos la memoria de quienes participaron. Yo digo, no lo repito otra vez, por causas ajenas a mi voluntad, pero en verdad está interesantísima. Hay algo que dijo también, dijo que sin duda la revolución de abril de 1965 marcó el inicio de la ruptura del legado de una dictadura de más de 30 años y marcó, valga la redundancia, el seguimiento de una nueva etapa en la vida política, económica, cultural y social de la República Dominicana. Claro. Los que vivieron esa dictadura saben lo que es, porque a veces el término se usa alegremente. Muy alegre, que mucho Juan Bosch decía en uno de los libros, para pasar el video, en su libro Crisis de la Democracia América, en la República Dominicana, decía que ningún hijo del pueblo dominicano, ningún pobre, firmó el acta en el 63 para dar el golpe de Estado a Juan Bosch, ni participó también, ni activa ni pasivamente. Mas, sin embargo, ese pueblo sí participó plenamente en el retorno a la constitucionalidad, el retorno de un gobierno progresista, porque lo que se le interrumpió fue el progreso de ese pueblo, y el pueblo lo vio como tal, y en el 65 toma la decisión que toma. Eso para algunos, ¿no?, que ven precisamente qué es lo que sucede cuando se le niega al pueblo sus condiciones de vida. Exactamente. Cuando se le quiere negar, son las decisiones que toman los pueblos. Y esos son uno habla de aquí, pero también si uno se va a otros lugares, en nuestra propia América Latina, que uno ve también cómo alegremente, hablando de alegremente, se pide intervención militar, la pide Guaidó, la piden en Bolivia, la piden y uno... pero aquí mismo, aquí personas piden que venga una intervención. Miembros del PLD, dirigentes del PLD que hablan, incluso se autodenominan sobre todo mochistas. para esa nación hermana que tanto y tantas dominicanas ha recibido, que es Venezuela. Piden una intervención militar. Empezando con el padre de la patria dominicana. Exactamente. Y ojalá los dominicanos nos pongan la memoria enfrente. No comprar más discos de Juan Luis Guerra, lamentablemente. No sé qué él buscaba ya. No, es que, ¿por qué fue? ¿Sabe que eso le ponen mayormente? No, porque se monta en una ola económica y traicionan, porque muchas veces traicionan lo que piensan, lo que sienten por esa situación. Bueno, pues y entonces, así está. Pues entonces, si traicionan algo, realmente el término será que son traidores de los que lo llevaron ahí y de sí mismos. Traicionan sus principios. Pero ahí por último quería decir, Misael Yesenia, es que el próximo viernes se inicia la Feria del Libro con 642 actividades.
Bien. Bueno, En la Feria del Libro, que tendrá como novedad la zona colonial, Muy se habla interesante. mucho de los parqueos, ya han anunciado que habrán parqueos disponibles, Disponible. que no se preocupan, además que la zona colonial se hizo para caminar. y Correcto. ojalá sea Para también personarse, una feria del libro, ojalá- que la gente pueda, que los libros bajen, Ese- que se pongan ese- libros, ese es el por Dios. sentido de lo que se, Ay, que lo se sí. puedan haber hace. lecturas en todas partes, incluso que aunque sea un niño que pueda leer un libro y se vea con esos libros, pueda comprar, aunque sea un libro, el cometido se logró, y que- sería importante. Así que uno vea Sí, que le no sea den simplemente otro una fiesta paralelo de comercial. comprar, de beber, de cosas, sino que Así pueda, es. sea familiar, sería Y que interesante. se puedan dar muchas conferencias y actividades sobre la importancia de lo que es preservar nosotros nuestra identidad cultural, que uno piensa que es lo que se persigue con esta feria del libro, aferrarnos a nuestra cultura, que no desaparezca, que tanta importación, transculturación, con Estamos esta teniendo, globalización que hay, no permita que nuestra identidad cultural se eche de un lado y que nosotros los dominicanos podamos sentirnos orgullosos y aferrarnos a nuestras raíces culturales. Correcto. Bueno, entonces Yesenia, que nos van a poner Vamos a hablar un pequeño poquito de video, memoria. ¿verdad? Sí. Sobre la revolución del 24 de abril, que como bien dijo Misael ahorita, fueron 3 etapas, 3 tipos Sí, de por formas. lo menos, sí. Sí, por lo menos. Bien. Decía Juan Boy. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos y quédense ahí porque Continuamos con el video. hay que recordar el pasado para no cometer errores. Correcto, mismo es. correcto, que nos iba de lección. Revuelta o revolución, guerra o escaramuza, lo que importa es que toda una generación de dominicanos se unió a una sola voz reclamando vuelta a la Constitución. A pesar de la intervención extranjera, el honor patrio no quedó mancillado. El reclamo de una sociedad libre emergió inequívocamente de entre todos los dominicanos. Militares y civiles, hombres y mujeres ofrendaron sus vidas por una sociedad más justa y democrática. Con el ajusticiamiento de Trujillo y el triunfo electoral del PRD, los dominicanos iniciamos el camino hacia la libertad. Momentos que se tornaron efímeros cuando un nuevo gobierno de facto usurpó el poder. Lesionó los intereses de la mayoría de los dominicanos y reprimió las libertades públicas. Paradójicamente, una élite militar conspira contra el triunvirato, recibiendo el apoyo de la mayoría de sus compañeros y la de todo un pueblo. El reclamo a la Constitución se extiende por todo el territorio nacional. Desde ese momento, ningún otro discurso, ningún otro juicio, ninguna otra promesa le haría cambiar. Libertad, igualdad, justicia, soberanía fueron ideas que pasaron a formar parte de un estado de conciencia colectiva en el pueblo dominicano. Todos los pasos fueron firmes. El triunfo militar y político era inminente. En las calles, además de valor y coraje, se respiraba esperanza por una vuelta segura al gobierno constitucional. Pero el gobierno de los Estados Unidos de América no lo consideró así. En una acción hegemónica y violatoria del derecho de los pueblos a la autodeterminación, burló nuestra soberanía. Desde entonces, el rumbo de la guerra cambió drásticamente. Ahora la lucha era contra los militares golpistas y contra el ejército más poderoso de la tierra. Pero en el campo de la diplomacia, los rebeldes perdieron en todos los frentes. La OEA, tutoriada por el gobierno norteamericano, creó una farsa que se llamó Fuerza Interamericana de Paz. Mientras se enfrentaban al invasor y resistían, manteniendo a todo un pueblo en pie de lucha hasta el final. El conflicto terminó con la firma de un acto institucional y la creación de un gobierno provisional. La guerra de abril permitió nuevas elecciones. Las amenazas de un gobierno de facto
se borraba del imaginario de los dominicanos. Pero absorbido por la sombra de la intervención, el gobierno provisional violó como el triunvirato el Estado de Derecho y las libertades públicas. Y la agobiante injerencia de un gobierno extranjero presente con su ejército en nuestro territorio eran las evidencias de una derrota política para todos los que habían luchado por la Constitución. Los rebeldes no fueron derrotados en el terreno militar. El ejército más poderoso del mundo no pudo ocupar la zona constitucionalista, pero la paz y los acuerdos logrados con la sangre de combatientes y de civiles inocentes fue burlada por todas las autoridades posteriores al conflicto armado. Pero la historia también es memoria colectiva, donde no se olvidan los hechos que construyen.